Hola a todos. En este vídeo vamos a ver ejemplos de representación gráfica de funciones racionales. En el anterior vídeo ya vimos las principales características que estudiábamos previamente a la representación gráfica de las funciones, como eran el dominio, la continuidad, la simetría, la periodicidad, las ramas infinitas, bien sean asíntotas o ramas parabólicas, la monotonía y los puntos de corte con los ejes, y por último la representación gráfica. Y además vimos cómo representar una función polinómica. Veremos varios ejemplos de funciones racionales porque cada uno de ellos tiene unas características diferentes al resto. En este caso tenemos esta función racional igual a 2x² partido x al cuadrado menos 1, que va a ser una función que tendrá asíntota vertical y horizontal. Empezamos estudiando el dominio de definición de la función. Recordad que en funciones racionales el dominio eran todos los valores que no anulaban el denominador. Entonces lo primero que hacemos es averiguar qué valores anulan el denominador, igualando el denominador a 0 y resolviendo la ecuación. En este caso, la solución de esta ecuación es 1 y menos 1. Y por lo tanto el dominio son todos los valores, todos los números reales, excepto el 1 y el menos 1, que son los que anulan el denominador. Recordad que no se puede dividir por 0 y por eso es que esta función no puede estar definida en esos valores que anulan el denominador. ¿Vale? Pues ya tenemos el dominio. Además, las funciones racionales son continuas en su dominio, es decir, esta función será continua en R menos el 1 y el menos 1. Veamos la simetría. La simetría, os recuerdo que lo primero que hacíamos era calcular f de menos x y compararla con la función. ¿Vale? Si eran iguales, entonces la función era par. Y si no, comparábamos f de menos x con la función cambiada de signo, en cuyo caso sería impar. Si no cumple ni una ni otra, la función no es simétrica. Cambiamos las x por menos x. Recordad que siempre que tengamos un valor, bien sea positivo o negativo, elevado al cuadrado nos va a quedar positivo, con lo cual esto sería lo mismo que 2x² y esto sería lo mismo que x al cuadrado menos 1. Y por lo tanto, f de menos x sí que va a ser igual a f de x. Esta función es par, ¿vale? Es decir, simétrica respecto del eje y. La periodicidad, pues ya sabemos que las funciones racionales tampoco son periódicas. Asíntotas. Vamos a empezar estudiando las asíntotas verticales. En este caso sí que tenemos candidatos para ser asíntota vertical que vienen determinados a partir del dominio. ¿Vale? Como los valores 1 y menos 1 no están en el dominio, nuestras candidatas a asíntotas van a ser x igual a 1 y x igual a menos 1. Y tenemos que comprobarlo. Para ello lo que hacemos es calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función, sustituimos y nos da 2 partido por 0, con lo cual sí, efectivamente esto es un infinito, bien sea más o menos, y por lo tanto podemos decir que x igual a 1 es una asíntota vertical de nuestra función. Lo que nos interesa ahora es estudiar la posición de la curva, es decir, de la función respecto de esta asíntota. Y para ello lo que hacemos es estudiar los límites laterales. Límite cuando la x se aproxima a 1 por la izquierda, es decir, valores un poquito más pequeños, y límite cuando x tiende a 1 por la derecha, es decir, por valores un poco más grandes. Aquí en realidad al sustituir por 1 en ambos casos nos va a volver a salir en el límite 2 partido por 0. Lo que nos interesa realmente son el signo del numerador y del denominador para saber si esto va a ser un más infinito o un menos infinito. El del numerador ya está claro, es positivo, y el 0 vamos a ver. Para ver el signo
lo que hacemos es coger, en el caso del límite, cuando la x tiende a 1 por la izquierda, valores un poquito más pequeños al 1, por ejemplo el 0,9. Al sustituir en el denominador 0,9 al cuadrado y restarle 1, esto nos va a dar un valor pequeño pero negativo. Es decir, el signo del denominador va a ser negativo. Por lo tanto, esto, que en principio es un infinito, en este caso será un menos infinito, ¿vale? Positivo entre negativo, negativo, menos infinito. Mientras que si cojo valores un poco más grandes que el 1, por ejemplo el 1,1, 1,1 al cuadrado menos 1 nos va a dar un valor positivo, aunque pequeño, ¿vale? Y por lo tanto esto nos va a dar más infinito. Esto quiere decir que en nuestra asíntota vertical x igual a 1, cuando la función se aproxima por la parte de la izquierda de la asíntota, es decir, viene por esta parte, la función se va a ir a menos infinito, es decir, hacia abajo. Mientras que si nos aproximamos por valores un poquito más grandes que el 1, la función se va a más infinito, es decir, hacia arriba. Vamos a ver qué pasa con la otra posible asíntota, que sería x igual a menos 1, calculando el límite cuando x tiende a menos 1 de la función otra vez. Y esto nos vuelve a dar 2 partido por 0. Y por lo tanto podemos asegurar que x igual a menos 1 es una asíntota vertical. Y ahora estudiamos la posición de la misma forma que antes. Para calcular el límite cuando la x tiende a menos 1 por la izquierda, lo que hago es coger valores un poquito más pequeños que el menos 1. Un valor más pequeño que el menos 1 es, por ejemplo, el menos 1,1. Si sustituyo el denominador por menos 1,1, al elevar menos 1,1 al cuadrado y restarle 1, esto nos da un valor positivo. Y por lo tanto, aquí el límite será positivo entre positivo, positivo, más infinito. Mientras que si cojo valores un poquito más grandes que menos 1, ¿vale? Al aproximarme por la derecha, sería por ejemplo el menos 0,9. Al sustituir en el denominador, este valor nos da negativo y por lo tanto este límite es menos infinito. Esto quiere decir que cuando me aproximo por la izquierda a la asíntota, me voy hacia arriba, hacia más infinito. Mientras que aproximarme por la derecha, menos infinito, es decir, hacia abajo. A continuación tenemos que comprobar si nuestra función tiene asíntota horizontal, asíntota oblicua o ninguna de ellas, en cuyo caso tendría ramas parabólicas. Para ello lo que hacíamos era restar los grados de numerador y denominador y en función del número que nos saliera determinábamos en qué situación estábamos. En nuestra función el grado del numerador y el grado del denominador es 2, esto nos da 0, como este es un valor menor que 1, lo que tenemos es asíntota horizontal. Recordad que si esta resta era 1 teníamos una asíntota oblicua y si era mayor que 1, ramas parabólicas. Tenemos una asíntota horizontal. Para hallar la asíntota horizontal calculábamos el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito de la función. En realidad en este caso nos va a servir solo hacerlo a más infinito. Cuando calculábamos un límite cuando la x tiende a más infinito, recordad que lo que hacíamos era fijarnos en los grados. Cuando el grado del numerador y el grado del denominador eran iguales, el límite era el cociente entre los coeficientes directores, es decir, los de mayor grado. Por tanto, en este caso sería del numerador el coeficiente de mayor grado, solo está él, es 2, y en el denominador el de mayor grado es x al cuadrado, cuyo coeficiente es 1. Este límite es 2 y por lo tanto la asíntota horizontal es y igual a 2. Y ahora vamos a estudiar la posición respecto de la asíntota. La asíntota es una recta horizontal y lo que queremos saber es en los extremos, es decir, cuando la x va hacia menos infinito o hacia más infinito, si la función va por arriba o por debajo de la asíntota, es decir, se aproxima por arriba o por abajo. Por lo tanto, veremos qué pasa cuando la x tiende a menos infinito y cuando la x tiende a más infinito. Lo que hacemos para esto es estudiar el valor de la función en un valor muy pequeño, por ejemplo, vamos a coger el menos 1000 y el valor de la función en 1000. Por tanto, sustituimos en la función la x por menos 1000 y por 1000 y vemos su valor. En ambos casos nos da 2,0, bueno, unos cuantos ceros y 2, ¿vale? Al ser simétrica a par, pues este valor y este nos da lo mismo. Esto quiere decir que la función es mayor que la asíntota, ¿de acuerdo? Esto es mayor que la asíntota horizontal y esto es mayor que la asíntota horizontal, que es 2, ¿vale? Y por lo tanto, en ambos casos la función va por encima de la asíntota horizontal.
El siguiente punto que estudiamos es la monotonía, los máximos y los mínimos. Vamos a hacer la derivada de la función, igualarla a cero y resolver, para hallar así los puntos singulares. La derivada sería, al ser una función racional, es decir, es un cociente de polinomios, derivaremos como cociente, ¿vale? Entonces tendremos que hacer derivada del numerador, que sería 4x, por el denominador sin derivar, x al cuadrado menos 1, menos el numerador sin derivar, 2x cuadrado, por la derivada del denominador, que sería 2x menos 0, o sea, 2x. Y el denominador elevado al cuadrado. Desarrollando el numerador y arreglándolo nos queda esta expresión de aquí, menos 4x partido x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Igualamos a 0. Recordad que cuando tenemos una fracción igualada a 0, en realidad nos queda igualado el numerador porque el denominador pasaría multiplicando y al multiplicar a 0 se queda 0. Y por lo tanto esta ecuación se nos traduce en menos 4x igual a 0, cuya solución es x igual a 0. Ahora en la recta real, recordad que teníamos que poner los puntos singulares que habíamos obtenido y además aquellos puntos que anulaban el denominador, los que no están en el dominio, que serían el menos 1 y el 1. Pero estos puntos no pueden ser nada porque en ellos la función no está definida y por lo tanto no podemos concluir nada al respecto de estos puntos. Concretamente en ellos lo que tenemos son asíntotas, ¿vale? Ya lo hemos comprobado antes. Para estudiar cómo se comporta la función en cada intervalo, lo que hacemos es estudiar el signo de la derivada para valores de cada uno de esos intervalos definidos. Por ejemplo, por debajo del menos 1 vamos a estudiar el signo del menos 2, entre menos 1 y 0 vamos a coger el menos 1 medio o 0,5 o menos 0,5, cogeremos un medio en el siguiente intervalo y cogeremos 2 en el último intervalo y estudiamos su signo. Entonces, en el denominador siempre va a ser positivo porque está elevado al cuadrado y por lo tanto valga lo que valga, pues va a ser, ya sabemos, un número positivo y en el numerador pues vamos a ver su signo. En menos 2, al multiplicar menos 4 por menos 2, menos por menos es más, esto es positivo. Lo mismo ocurre con menos un medio, mientras que tanto con un medio como con 2, al sustituir nos va a dar un valor negativo y en ambos casos, con lo cual aquí la derivada es positiva y en estos dos casos negativa. Y esto quiere decir que tanto en este intervalo como en este la función es creciente y en estos dos es decreciente. Podemos concluir, por tanto, que la función va a ser creciente desde menos infinito a menos 1 y desde menos 1 a 0. Recordad que no podemos poner de menos infinito a 0 porque el menos 1 no está incluido y por lo tanto no podemos utilizar un intervalo en el que esté incluido el menos 1. Sería creciente, por lo tanto, de menos infinito a menos 1, unión de menos 1 a 0. De la misma forma tenemos que es decreciente de 0 a 1 y de 1 a más infinito. Como en el 0 la función pasa de ser creciente a ser decreciente, lo que tenemos ahí es un máximo en x igual a 0, que si sustituimos en la función nos da 0 también y por lo tanto el máximo se encuentra en el punto 0, 0, mientras que mínimos pues no tiene, mínimo relativo, no tiene. La siguiente característica que estudiamos son los puntos de corte con los ejes. Con el eje x sabéis que hallamos los puntos igualando la y a 0, es decir, la función a 0. Y por lo tanto nos quedaría 2x cuadrado partido x al cuadrado menos 1 igual a 0. Como antes, cuando tenemos una fracción igualada a 0, el denominador pasaría multiplicando, al multiplicar por 0 nos queda 0 y al final pues nos queda igualado a 0 el numerador. Esta ecuación tiene solución x igual a 0 y por lo tanto el punto de corte con el eje x es el 0, 0. Con el eje y lo que hacemos es igualar a 0 la x y esto consiste simplemente en sustituir en la función las x por 0. Nos queda 0 partido por menos 1, que es 0. Y este punto pues es el 0, 0, que ya nos ha salido anteriormente. Como ya os comenté, si nos salía de punto de corte con el eje de las x el 0, 0, en el y nos iba a salir el mismo.
Por último, vamos a hacer la representación gráfica de la función, considerando todas las características que hemos estudiado anteriormente. Ya he dibujado las asíntotas, la asíntota horizontal en y igual a 2 y las asíntotas verticales en x igual a -1 y en x igual a 1. Vamos a marcar en primer lugar la posición de la curva respecto de las asíntotas. Recordemos que en las asíntotas verticales para x igual a 1 la función por la derecha iba más infinito y por la izquierda menos infinito, y en x igual a -1 al contrario. Por lo tanto, lo marcamos en nuestra gráfica. Tendríamos que la función iría por aquí, y por esta parte, por x igual a -1, iría por aquí y por aquí. En la asíntota horizontal, cuando nos íbamos a los infinitos, a los extremos, la función iba por arriba de la asíntota en ambos casos. Por lo tanto, aquí marcaremos la gráfica de esta forma. A continuación, lo que teníamos eran los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los puntos singulares. En este caso nos ha salido un máximo en el 0, 0, que estaría aquí, y por lo tanto aquí la curva va a hacer una cosa así. Además, el 0, 0 era el único punto de corte con los ejes que teníamos, pues ya tenemos recogida en la gráfica toda la información que hemos obtenido con las características. Tal y como está la podemos dibujar. Si os queréis asegurar, ya os digo que podéis hacer una tabla de valores y dar algún valor para asegurar más, pero con esto se podría hacer un esbozo de la función, de la gráfica, y sería por esta parte algo así. Y luego tendríamos estas otras dos ramas que irían así y así. Y así quedaría la gráfica finalmente.